Palcast, red de podcasters. Los Buenos Muchachos nace para dar a conocer las iniciativas y buenas prácticas de la sociedad civil, las empresas, la academia y el Estado en temas relacionados a la responsabilidad social y ciudadanía. Para el capítulo de hoy invitamos a Jonathan Rossi, gestor social y director de Casa Ronald Perú. Con él hablaremos sobre el mayor logro de su vida profesional y personal, ser voluntario. Gracias y acompáñennos. Bienvenido, Jonathan. ¿Cómo estás? Gracias por ser el primer invitado de este podcast que tiene como fin dar a conocer todo aquello que se viene desarrollando no solamente en el Perú, sino también en Latinoamérica, porque somos, países sumamente parecidos en todo lo que sería el ser un buen ciudadano, en donde te toque estar en la parte del mundo que te encuentres. Gracias, Vane, por la oportunidad. De hecho, muy emocionado porque también es mi primer podcast, así que estoy súper feliz. Y nada, qué bonito escuchar lo que tú mencionas, que somos pues países muy similares. Yo, vengo de una institución donde se hablaba mucho de la latinoamericanidad y aprendí mucho a sentir esto de ser una sola familia, ¿no? Con diversos países latinoamericanos. Y feliz de hablar de voluntariado, ¿no? Que es mi pasión. Qué bueno. Jonathan, de hecho mucha gente siempre se pregunta cuáles son los caminos que una persona tiene que seguir para poder ser o un voluntario o ser un gestor social. No sé si a ti te pasa, pero a mí sí me pasa con frecuencia como qué estudiaste, qué tengo que hacer, qué especialidad tomar. Entonces quisiera un poco que nos cuentes acerca de tu vida académica, que de hecho ha tenido como bastantes momentos interesantes, las cuales te llevaron a ser lo que hoy eres, uno de los gestores sociales más importantes que tenemos acá en Perú. Yo salí del colegio y no sabía qué estudiar. No tenía muy claro. Yo quería estudiar una carrera, mira, yo quería estudiar historia o sociología, algo que esté vinculado a leer mucho o como a estudiar mucho también quizás. Pero mi papá no le gustaba mucho la idea, ¿no? O sea, como me motivó a que estudiara la carrera que mis hermanas mayores habían estudiado, que era administración. Y estudié administración de negocios internacionales. Y yo como soy muy estudioso, porque en realidad sí me gusta estudiar, me fue bien en la universidad. De hecho, hasta becado y todo, y me iba bien, ¿no? Y conseguí un trabajo porque ya, o sea, yo veía que todos mis amigos ya en sexto ciclo comenzaban a trabajar, tenían más experiencia en la participación en las clases, entonces yo agarré y dije, bueno, también voy a comenzar a trabajar. Y entré a trabajar en un banco. Y dije, voy a quedarme acá 6 meses, ¿no? Como las prácticas profesionales, ¿no? Pero me terminé quedando 7 años. Y bueno, iba creciendo, ¿no? En el trabajo, cada vez asumiendo nuevos retos, conociendo más cosas. Y a mí me gustaba mucho eso, pero llegó un momento en mi vida que fue como entre los 21, 22 años, porque yo salí del colegio, me puse a estudiar, me puse a trabajar, nunca tuve como un espacio para poder respirar, ¿no? Y ver exactamente hacia dónde yo quería ir, ¿no? Porque más que todo me estaba dejando llevar por la corriente. Y me estaba yendo bien, y eso a veces es un poco engañoso, ¿no? Porque llegas a un momento en donde ya todas las cosas que tienes no te suman, no te llenan, ¿no? Y bueno, y comencé a replantearme algunas cosas y felizmente llegó a mi vida pues una experiencia que me marcó, que fue una experiencia de voluntariado. Y a partir de eso hubo una antes y un después, ¿no? Porque ya no veía el mundo con los mismos ojos. Y yo qué les recomendaría a toda la gente, porque sí, ¿no? Muchas veces te preguntan ya a estas alturas de la vida, ¿no? Cuando ya, no sé, has liderado una organización, la gente pregunta, ya, ¿dónde está la carrera de líder de organizaciones de voluntariado? ¿Dónde estudio para fundar mi ONG, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, yo creo que muchos de nosotros tenemos en común que hemos pasado por algún tipo de experiencia de vida que nos ha hecho como
replantear nuestros propósitos y asumir un momento que es este detonante, que es como tirarte, ¿no?, al vacío, ¿no? Porque hay un espacio de toma de decisión que es, me voy a dedicar a esto, ¿no? Y bueno, y dedicarte al tema social o dedicarte al tema de ver por otros, de apoyar, etcétera, etcétera. Siempre, bueno, en la sociedad común no es tan común. Esto es un reto, ¿no? Y es un reto y es un tema mucho de sacrificio porque tienes que poner de lado muchas veces temas familiares, temas personales, temas con amigos, con el único afán de servir a personas que de una u otra manera no están ligadas a ti, de una manera afectiva o sentimental o personal, pero sí están ligadas porque, claro, pertenecemos al mismo territorio y lo único que quieres hacer por ellas es buscar el bien. Entonces, luego de que tú tuviste esta experiencia que te marcó muchísimo, ¿cómo si llegas a Techo, una de las organizaciones más grandes de voluntariado a nivel latinoamericano, que buscan la transformación de comunidades, lo cual es sumamente complicado, para poder hacer que surjan y tener como que un país un poco más igualitario, ¿no? Y que no tengas estas brechas sociales y demográficas tan marcadas, que es lo que vemos, bueno, en todas partes. Bueno, yo llegué a Techo porque recuerdo que una amiga me preguntó y me dijo, oye, este fin de semana estás libre, y yo le dije, sí, bueno, acompáñame a hacer un voluntariado. Y yo le dije, ah, bien, ¿dónde? Y me dijo en Huaraz, bueno, que es una ciudad que está como a 8 horas de Lima. Era para irnos de viaje, básicamente, a provincia y meternos a una construcción de viviendas. Yo no tenía ni idea dónde estaba yendo. Yo fui e invité ahí a una amiga que hoy en día es mi novia. Entonces, tenía también otro objetivo el viaje que estábamos haciendo. Y bueno, y fue una experiencia que a mí me marcó la vida porque fue en el 2011, un año complejo para el país porque estábamos pasando por un proceso de elecciones, había un tema de cambio de rumbo, de cambio de ruta, se discutía mucho si realmente estábamos creciendo, pero no desarrollándonos, y yo pude ahí presenciar en este pueblito en el que fuimos con techo a construir viviendas de emergencia, que era un caserío que estaba ahí en las faldas del Huascarán, y era lindo, ¿no? El pueblito, pero se veían una serie de carencias y ahí tú veías realmente, pues, todas las diferencias, las desigualdades que nos marcan y la ausencia, pues, de muchos programas del Estado ahí, ¿no? Entonces, eso me marcó la vida. Yo regresé al trabajo y ya regresé con otros ojos, me metí a techo, iba todos los domingos, comunidad, un asentamiento. Entonces, cuando yo llegaba al trabajo y era el horario de almuerzo, yo les decía a mis amigos, oye, este fin de semana he estado en la comunidad tal, trabajando este proyecto. Todos me miraban y me decían, ay, qué bonito, ¿no? Y luego cambiaban la conversación a, oye, me he comprado el auto tal, no sé, me voy a meter este curso tal, y yo sentía que toda esa conversación en ese momento de mi vida era muy, no estaba alineada a mí, que eran de cosas que no se, o sea, que no estaban vinculadas a los temas importantes, ¿no? Porque había algo a mí que ya me estaba moviendo, ¿no? Y eso fue todo un camino que después de esa experiencia, después de casi 2 años o menos de 2 años, renuncié. Renuncié a mi trabajo y renuncié sin algo concreto. O sea, yo renuncié porque dije, quiero tener tiempo para esto. O sea, era como, quiero tener tiempo para ser voluntario, ¿no? Y fue Eh, una decisión, uy, me convertí en el hippie de mis amigos. No, Entonces, es que es una decisión súper fuerte porque sobre todo si nosotros nos remontamos a antes del fenómeno del niño costero, que fue, bueno, algo que azotó a todo el país. De hecho, el voluntariado yo siento que se ha reforzado entre el 2016 y 2017 y es más común que los chicos sueñen con ser gestores sociales, ¿no? Y que tú apuestes el todo por el todo, porque igual, si bien nosotros somos, bueno, considerados millennials, igual cuesta, ¿no? Cuesta dejar un poco la comodidad, dejar la zona de confort de saber pues que tienes una oficina eh, con todos los recursos donde puedes desempeñarte profesionalmente para saltar y decir, bueno, me voy a ir a apostar por algo social que de verdad vives el día a día, porque, y no solamente en tema económico, sino en tema de que todos los días ocurren emergencias y todos los días ocurren cosas, entonces tienes que apagar incendios todo el tiempo. ¿Y cómo fue tu experiencia en Techo?
¿Cómo así llegaste a Techo? ¿Cómo te contrataron? O sea, ya eras voluntario, pero ¿qué más pasa? Bueno, yo llegué en el 2002 y llegué como un poco tarde porque generalmente en Techo muchos voluntarios inician desde el colegio inclusive, salen los últimos años o los primeros años de la universidad. Yo ya había acabado la universidad, tenía ya 20 23, 24 años, entonces era como un poquito mayor para la media de ese momento, ¿no? Me metí con bastante como energía, ¿no? Y comencé a asumir determinados puestos un poco por la experiencia que me antecedía, ¿no? Había trabajado en un banco varios años en tema de finanzas y asumí un puesto que era el coordinador del programa de microcréditos, voluntariado, ¿no? Y ese voluntariado para mí era un trabajo. Jalé a todos mis amigos de la banca a cambiarles el chip, a cambiarme el chip, ¿no? En pensar más en rentabilidad social que en rentabilidad financiera. Y nos metimos de lleno, ¿no? ¿Y qué hicimos? Cerramos el programa porque vimos que no era positivo. Recuerdo una conversación con Carolina Trivelli en donde ella nos dijo, bueno, una ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, nos dijo, no, no, mira, por las condiciones del programa, lo mejor es, en vez de promover el endeudamiento, promuevan el microahorro, ¿no? Entonces, todo eso cambió el programa Chao. y lo volvimos en fomento empresarial, me acuerdo, ¿no? Y luego el programa fue transformándose y me metí de lleno en eso. Y ya luego, a la par de este voluntariado, me comenzaron ya a salir oportunidades laborales vinculadas ya, ¿no? A temas sociales, ¿no? Entonces, fueron como mis primeros pininos en el tema social. Pero ya en el 2016 se me ofrece a mí postular para asumir la dirección de programas y proyectos de desarrollo de Techo, y para mí eso fue una experiencia magnífica. Yo venía de otras experiencias más corporativas, por así decirlo, pero me formé, o sea, tuve que meterme ahí a un curso del MIT que me abrió la mente para el tema de evaluación de impacto de programas sociales. Y bueno, y Techo es un laboratorio, pues porque, y tú puedes crear un montón de cosas. Techo es bien millennial, ¿no? Entonces eso hace, sí, entonces hace que realmente tengas un equipo grande de chicos con muchas ganas, ¿no? Y hacíamos 10.000 cosas, pero como siempre, en toda organización social, ¿no? Hay un montón de necesidad, hay un montón de oportunidades, pero hay pocos recursos. Entonces, eso a mí, a comparación al ámbito corporativo, me gustó bastante porque comienzas a usar mucho la imaginación, ¿no? Y descubrí algo que hasta el día de hoy me caracteriza, que era el trabajo en red. Entonces, yo como director de programas y proyectos, por ahí me presentaron una red de voluntariado que se llamaba la Red Soy Voluntario, y conocí un montón de organizaciones que ya venían haciendo, no sé, la Fundación Forge, que venía haciendo un programa muy chévere de empleabilidad, y decía, oye, pero ¿por qué no los llevo a las comunidades, no? Entonces, en su primer momento laboratoria, por ejemplo, la primera convocatoria la hicimos en una comunidad, en Girasoles, en San Juan de Miraflores. Todo esto salía, ¿no? Con diversas, el Circo Social de la Tarumba, y lo llevábamos todas las comunidades, y en realidad tenías bastante impacto sin la necesidad de inversión de mucho capital, solamente uniendo esfuerzos de varias organizaciones, ¿no? Y para mí eso fue maravilloso. Hice un año como director de programas y proyectos, y en enero del 2017 asumo la dirección social de Techo, ¿no? Y te Y agarra bueno, en la la asumo, peor sí, época, sí, porque remontándonos al 2017, bueno, nuestra temporada de verano, que es de enero a, con los cambios climáticos más o menos mayo, nos agarró todo el tema del fenómeno del niño. Y de hecho, sí. acá, todos los que hacíamos gestión social, más allá de hacer el tema asistencialismo, nos teníamos que convertir en héroes para poder defender a las comunidades, no solamente de cara hacia el Estado para la mejora y reconstrucción de estas, sino también de cara hacia las comunidades aledañas. Entonces, para ti, ¿qué fue esta experiencia de entrar de frente a una coyuntura tan complicada, donde había demasiada necesidad, había en un principio una sobrecarga de recursos para luego haber una ausencia de recursos y actualmente seguir apagando esos incendios, por así decirlo, de los rezagos del fenómeno del niño, ¿no? Porque han pasado ya 3 años y prácticamente nos encontramos pues a un 15% de lo que sería levantamiento de infraestructura habitacional.
Creo que el 2017 fue un año para poder visibilizar todas las carencias que tenemos como país, ¿no? Y como sistema en general, ¿no? Creo que vimos ahí cómo el país un poco más se desborda, ¿no? Porque atacó a casi todas las regiones, costa, sierra y selva. Y el Estado se veía con la necesidad de poder articular con diversas organizaciones, entre ellas las organizaciones sociales, porque era necesario, ¿no? Era súper necesario y bueno, vimos eso, pero también vimos la resiliencia comunitaria, ¿no? Que creo que caracteriza a gran parte de Latinoamérica en general, ¿no? De, de las comunidades estas que han nacido desde la misma construcción por el ciudadano, ¿no? Entonces, eso hizo que se pueda superar estas situaciones adversas y claro, los indicadores de mortandad no sean tan altos, ¿no? En comparación a otros fenómenos del niño, pero el daño, o sea, como el nivel de precarización de las viviendas, ¿no? El tema de la educación, el tema de la protección, ¿no? De niñas, mujeres, etcétera, esos fueron indicadores que lógicamente se han ido deteriorando bastante, ¿no? Sobre todo en las zonas más vulnerables. Creo que desde el punto de vista de las organizaciones sociales, nos sirvió para que nos conociéramos y comenzáramos a articular, con todas sus deficiencias, ¿no? Con todas sus deficiencias, con inclusive un Estado que quería hacer algunas cosas, pero que no sabía cómo, y por ahí como las organizaciones sociales intentando dar soporte, se pudo contener muchas de las situaciones, ¿no? Entre una organización, una ciudadanía organizada. Pero ahí identificamos que, por ejemplo, y que lo que veníamos hablando desde el 2000, post-2017, o sea, post toda la situación de emergencia, era, tenemos que prepararnos para la próxima emergencia que va a ser terrible, que era el terremoto en Lima, ¿no? Sí. Decíamos, el terremoto en Lima, mira, no sobrevivimos, si no nos organizamos, organizaciones sociales como empresa, Estado, para poder atender esto, no vamos a sobrevivir, va a ser un cataclismo. Sí, y Y también mira, cuando hablábamos sobre el fenómeno del niño 2018, fenómeno del niño 2019 y fenómeno del niño 2020, que bueno, ahora vino con una emergencia sanitaria y coincidentemente, porque creo que eso es como ya un patrón que tienes en tus temas laborales, te toca con otro nuevo reto. sí. Basado en trabajo comunitario, de trabajar con muchas comunidades y tener una y ser la voz de tantas personas que a las cuales, bueno, gracias a Techo y a tu gran gestión lograste cambiarles la vida y transformarles un poco la movilización económica y movilización social de masas, porque estamos hablando de muchísimas comunidades. Bueno, viene el 2020 con un nuevo reto. Jonathan Rossi asume la dirección de la Casa Ronald o Ronald McDonald House of Charities, que es un albergue para familias que vienen a Lima, en este caso, a recibir tratamientos prolongados, ya sea oncológicos, de cardiopatías, neurológicos y otras enfermedades. Y te agarra con una Sí. emergencia sanitaria, la primera emergencia sanitaria en nuestras vidas. Gente, No, ¿qué se y sintió fan, entrar o sea, a esta casa? Porque yo también, bueno, he trabajado en Casa Ronald y es un sitio eh, súper bonito. Y que, claro, es totalmente distinto a cuando estás acostumbrado a ir a comunidad, ¿no? Para ti, ¿cuál fue como que este cambio de rol, de ser del justiciero, pasar a ser el papá de tanta familia? Y que encima venga esta pandemia. bueno, yo ya estaba en una etapa de cierre, de hecho para mí fue una experiencia maravillosa, no sabes lo afortunado que yo he sido en esta institución porque me ha permitido a mí conocer gran parte de Latinoamérica, ¿no? He tenido la oportunidad de implementar proyectos, construcción de viviendas en Brasil, en Ecuador, en México, viajar al Hábitat 3, ir a un campus urbano en Argentina. O sea, ha sido totalmente maravilloso, pero sí veía yo la necesidad de comenzar a aprender más, ¿no? De comenzar a involucrarme en más sectores y de hecho la salud de infancia era algo que realmente me llamaba. Yo por ahí te consulté algunas cosas por el gran trabajo que haces con Juguete Pendiente y quería saber cómo era esta dinámica, cómo era este mundo, ¿no? Adicional, pues, el Techo es una organización como tú dices, ¿no? De comunidad, de estar en campo, del trabajo comunitario.
y siento como que el liderazgo que necesita el techo siempre es un liderazgo juvenil. Y bueno, ya uno ya estaba saliendo en las canitas y todo lo demás, ya cansaba un poco subir hasta la comunidad, ¿no? Entonces, sí, uno va reconociendo el momento en donde ya tiene que ver otras cosas. Y yo estaba buscando eso, una organización que me moviera, ¿no? Que me motivara, que me enamorara de la misma manera y con la misma pasión que lo hice con Techo. Y el primer día que yo entré a una casa Ronald, sentí eso y sentí temor. O sea, sentí temor por mí mismo porque, porque vi mucho amor. O sea, es como, y vi mucho amor en una situación bastante compleja, ¿no? Bueno, yo iba, ¿no? Cuando pasé todo el proceso, ¿no? De entrevistas y te preguntan, pero tú estás preparado para lidiar, por ejemplo, con que un niño fallezca, ¿no? Que es una situación dura y terrible que ve la organización, ¿no? Con la cual te vas a enfrentar. Y yo decía, bueno, vengo de varios años, ¿no? En una organización social, he visto cosas en las comunidades duras, ¿no? En una realidad difícil. Yo estoy preparado para esto. Pero cuando entras a una casa Ronald y ves que realmente es un hogar, o sea, es como Sí. trabajas ahí, convives con los niños, no son niños, sino tienen nombre, apellido, hay una historia detrás y hay una relación que no se puede dejar de hacer, ¿no? Y encima llego mi primera semana y lamentablemente pues nos encontramos con el fallecimiento de un niño que había estado en la casa Ronald. Y para mí fue difícil, o sea, la primera semana fue difícil por eso, ¿no? Todo el tema de organizar, dirigir una organización social, ya había la experiencia en sí, no era lo difícil. Lo más difícil para mí ha sido ese tema, ¿no? Pero me comencé a involucrar, ha sido maravilloso conocer la misión de la organización. No me ha sido difícil como integrarme a la magia de la casa Ronald McDonald. Y bueno, y sucede que a los pocos meses de comenzar, bueno, viene toda esta pandemia, ¿no? Y que ha hecho que al día de hoy tengamos pues que adaptarnos a ella y no solamente adaptarnos, sino comenzar a tomar acción para la misión, ¿no? Que es proteger a la mayor cantidad de niños con tratamientos, ¿no? Médicos complejos. Y en eso estamos trabajando juntos ahorita. Eso que tú dices del amor y de la magia que hay dentro de los albergues, o cuando, bueno, en mi caso yo que trabajo con niños en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, es una posición muy del amor y muy del cuidado, ¿no? Es una posición en donde tú tienes que ser un soporte para toda la familia, no solamente para el niño o para el paciente que está en el tratamiento, porque generalmente todo el mundo se preocupa más por velar por la persona que está enferma, ¿no? Pero ¿qué pasa con todo este mundo de personas que soportan a esta enfermedad, ¿no? Ya sea durante el tratamiento o si la persona trasciende, darle todo el soporte psicológico para que puedan aceptar la pérdida, o si la persona pues supera la enfermedad, saber cómo celebrar eso porque es un logro en la vida. Entonces sí, comparado con comunidad, porque yo de hecho trabajo con ambas cosas, es un Exacto. vaivén emocional y tienes que Sí, sacarte como que el sombrero justiciero para ponerte el sombrero del papá y después sacas el sombrero del papá y entonces poner el sombrero justiciero. Y sí es una lucha interna de tratar de estar bien, porque de una u otra manera nosotros como gestores sociales también la pasamos mal y también sufrimos y a veces sentimos mucho la injusticia que ocurre con las personas a cualquier nivel, porque nuestro único fin es hacer de que de una u otra manera vivamos en una sociedad mucho más justa, ¿no? Mucho más igualitaria. Y también algo que a mí me parece súper bonito, que es que tú utilizas tus redes para comunicar, tipo esta Lima o estas comunidades o estos albergues que nadie conoce, ¿no? ujú, Y es súper importante dar a conocer, bueno, a tus redes, porque obviamente ahí son compartidas y generas ya una comunidad más grande, que la gente sepa qué es Lima, que ujú. sepan qué es el Perú, porque claro, todo el mundo está muy segmentado y siempre tienes lo tradicional, ¿no? Los distritos tradicionales, pero ¿qué pasa con toda esta masa, con todos estos albergues de personas que son parte de tu familia también? Porque al final todos somos peruanos y nadie los quiere ver. Es como que todo el mundo se Exacto. centra y se ciega ante esta Hay, realidad súper latente. hay barreras invisibles, ¿no? Y lo que tenemos que hacer nosotros, bueno, un poco lo que yo hago desde todo espacio, ¿no? Que eso lo aprendí también bastante en Techo, que era usar todo espacio para poder darle voz a los que no tienen voz, ¿no? Ujú. Y las redes sociales sirven para eso, ¿no?
Y más aún en sociedades como la nuestra, desiguales, en donde muchos de los privilegiados, por así decirlo, y digo privilegiados aquellos que hemos tenido la oportunidad de ir a cursar estudios superiores, que tenemos todas las necesidades básicas satisfechas, que lamentablemente no es, no es todo el universo por ejemplo, del país, ¿no? O de Latinoamérica en general. Entonces muchos construimos como burbujas, ¿no? Como barreras invisibles. Entonces, hasta en la misma universidad, en la misma educación clásica, no sé, a los estudiantes de arquitectura en Latinoamérica les enseñan cómo construir rascacielos, ¿no? Y cuando quieren hacer una tesis de cómo formalizar un barrio informal, les ponen muchos peros, ¿no? No se involucran a eso. Entonces, eso sucede y hace pues que poco a poco nuestro crecimiento, como se va generando como una barrera y olvidamos que existe esa realidad, pese a que tú te subes a un edificio y ves, ¿no? Que al Pero, otro lado hay una favela, hay un campamento, hay un asentamiento. Y creo que una labor de los gestores sociales que tenemos ese contacto con estas realidades que no son del día a día de todos y no tienen por qué serlo, visibilizarlo para generar conciencia. No todos tienen que hacer voluntariado, no todos tienen que liderar una organización social, pero yo creo que sí todos, desde el papel que nos toque desarrollar en la sociedad, tenemos que ser conscientes de estas realidades y ser conscientes de las decisiones que tomamos, ¿no? Que claro, toda decisión va a impactar en otros, ¿no? Y cómo sí. va a impactar en otros. Y sobre todo los más vulnerables, ¿no? Y tampoco cegarnos, yo considero que es importante ya empezar a hablar de pobreza, porque ahora con lo que está pasando con lo del COVID-19, que también lo hablábamos hoy en la mañana, la brecha va a aumentar mucho más. Entonces las clases sociales van a ser mucho más notorias y vamos a tener pues una clase social, bueno, las comunidades que no tienen recursos, que son totalmente vulnerables, mucho más vulnerables que antes. Y es importante poner en la mesa esto, porque yo siempre soy una creyente de que contra más lo hables van a haber más cabezas pensando cómo solucionarlo. Y las ideas pueden nacer no de los gestores sociales ni de los voluntarios, sino de personas de a pie, que se les ocurre algo que puede ser totalmente innovador, que busque, que tenga un contexto social, que busque una economía solidaria y para adelante, ¿no? Eso es algo Exacto. súper rico. Y ya como para terminar esta entrevista, que es así un sneak peek de lo que es tu vida, tengo 3 preguntas que he preparado para ti. Ya, la primera, que de hecho es un tema que a ti te apasiona, es, para ti, ¿qué es la ciudadanía? Bueno, la ciudadanía es el ejercicio de nuestra capacidad de impactar en la sociedad de la cual somos parte, ¿no? Y bueno, y debería estar orientada hacia la promoción de su desarrollo, ¿no? De hacer una sociedad más justa, ¿no? Y yo lo vinculo mucho la ciudadanía al voluntariado, ¿no? Porque creo que el voluntariado es una herramienta muy importante, muy impactante para una ciudadanía activa, ¿no? Y bueno, lo hablábamos ahorita, ¿no? Con todo el tema del bicentenario, ¿no? Y todo ello, cómo desde el voluntariado podíamos promover pues una ciudadanía activa, ejemplar, ¿no? Que pueda ser parte de la solución de las problemáticas sociales, ¿no? Entonces, es importante saber eso, ¿no? No solamente la ciudadanía es saber cuáles son mis derechos, ¿no? Y saber exigirlos, sino también cuáles son mis obligaciones. Y las obligaciones no son solamente pagar impuestos, etcétera, etcétera, sino también las obligaciones son que las problemáticas sociales nos pertenecen a todos y por ende todos tenemos que ser parte de las soluciones. Ujú. Ya de ahí tengo otra. Imagínate que estamos en el año 2060 Wow. y tú volteas y ves al Jonathan de ahorita, del 2020. ¿Qué le dirías? Wow. Han pasado 40 años, ¿Qué pasa? de ¿Ya? repente un par de pandemias más. ¿Qué le dirías? Le diría que siga con toda la pasión que lo caracteriza, y que ha sido su hoja de ruta desde hace ya algunos años, ¿no? Que siga por ese interés por los demás, por impactar a los demás, por construir una mejor sociedad, porque en algo contribuyó. O sea, espero yo que de aquí a un par de años la sociedad sea mucho mejor. Y ya para finalizar, una frase que te defina. Pero creo que algo que me gusta a mí bastante es
La habrás escuchado bastante en algunas otras personas, pero me gusta que las cosas sucedan. Bueno, Jonathan, en verdad muchas gracias por haber sido el primer invitado, más allá de ser un gran amigo mío y un aliado en todo este tema de la responsabilidad social. Me siento muy orgullosa de poder contar contigo, creo que en todos los proyectos desde que te conozco, y te deseo muchísima suerte. Ahorita, bueno, nos esperan todavía algunos meses bastante complicados y te deseo toda la suerte del mundo en tu trabajo, en esta nueva aventura que has tomado. Y qué suerte la de todas las personas que te tenemos en nuestras vidas, de poder contar con alguien como tú y de que siga siendo ese justiciero slash papá que tanto necesitamos en esta sociedad, ¿no? No, gracias a ti por la oportunidad y también éxitos en toda esta nueva faceta. Sí, así que, y sé que se van a venir seguro programas muy interesantes, porque hay muchas muy buenas experiencias interesantes en todo el tema social y bueno, yo también me siento muy feliz de trabajar a tu lado y siempre de contagiarme las energías, ¿no? Las energías que siempre desbordas y todo el magnífico trabajo que vienes haciendo con Juguete Pendiente. Muchas gracias. Entonces, bueno, soy Vanessa Vázquez y muchas gracias por escuchar el primer capítulo del podcast Los Buenos Muchachos. Hasta la próxima. Para concluir, queremos cerrar dejando una pequeña reflexión acerca de cómo el propósito que tenemos en la vida siempre buscará ser revelado en el momento menos pensado y nos tomará por asalto para poder hacer que vivamos una vida coherente entre el corazón y la razón. Y Jonathan es un claro ejemplo de eso. Gracias y hasta la próxima. El podcast Los Buenos Muchachos llega gracias a una alianza entre Palcas Podcast y la Asociación Civil Juguete Pendiente. Palcast, red de podcasters.